Bueno chicos, ahora vamos a empezar con la parte de dinámica. Hoy empezamos con la parte de dinámica, que creo que es la parte que está más vinculada a todo lo que son mecanismos. Bueno, lo primero, el objetivo es, vamos a hacer un repaso de las leyes de Newton. En esto vamos a ir rápido porque esto también ustedes lo manejan y ya lo aplican. Y analizar el movimiento de la partícula usando la ecuación del movimiento. Esos son los objetivos básicos y fundamentalmente nos vamos a dedicar a la segunda ley de Newton. Vamos a hacer un repaso. Bueno, la primera ley, como dice ahí, la partícula dice que una partícula originalmente en reposo o moviéndose con velocidad constante permanecerá en ese estado siempre que no esté sometida a una fuerza. Eso era lo que decía la primera ley de Newton. Nosotros sobre esa ley prácticamente la tomamos así, no hacemos igual que lo que, por eso la he puesto las dos primeras. La tercera ley de Newton es la del principio de acción y reacción. A todo efecto o a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. Y acá empieza el concepto, justamente ese concepto de acción y reacción, todo lo visto en estabilidad. Necesitamos que la pared ante una fuerza reaccione con una fuerza igual y sentido contrario para que la deformación sea pequeña o sea mínima. Estas dos leyes nosotros no las vamos a tratar, prácticamente las vamos solamente a hacer un pequeño repaso, si nos vamos a dedicar a la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es la que dice, la que está relacionada, pasa. Sí, no, le quería hacer un comentario, ¿cierto? No las vamos a desarrollar, ¿por qué? Porque no son cuantitativas, son más conceptuales. La primera, ¿qué nombre tiene? Inercia. O sea, es el concepto de que nada se mueve porque sí. Y la tercera, acción y reacción, ahí tienen. Acá está el ejemplito de la rada, ¿sí? La rada está sobre el virupé, sobre la hojita esa, es el virupé se llama. Y mientras no haya nada que la afecte, va a permanecer en ese estado. La tercera, cuando la rana pega el salto, ¿sí? Por efecto de la fuerza que genera la fuerza de acción, aparece una reacción y hace que esta hoja de virupé se desplaza en sentido contrario. Y la que sí nos vamos a es la segunda ley de Newton, en la cual, fíjense que en esa segunda, vas a avanzar. Sí. En la segunda, bueno, acá les he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Meteoro, Más o menos. Vamos a ver, sí, no meteoro, tenés que andar así, en ese tipo de moto tenés que andar así. La aceleración está relacionada con la segunda ley de Newton, en la que dice que si aplicamos una fuerza, parece que hay una aceleración, hay una relación directa con la aceleración, y esa relación directamente proporcional tiene en cuenta un elemento característico del cuerpo, que es la masa. Hay distintos ejemplos, avanzar. Por medio de la ley de Newton se pueden determinar aceleraciones y fuerzas que actúan sobre los vehículos. Esto era el ejemplito que habíamos dado cuando hablamos de que ustedes, una de las habilitaciones que les podían dar era perito, ¿sí? Trabajar en eso. Bueno, hay que aplicar la segunda ley de Newton para determinar la fuerza de impacto de ambos vehículos y calcular la aceleración que venía uno respecto del otro. Digamos, también a nivel industrial, si les toca en algún momento estar en el diseño o en alguna, sé que ustedes no van a diseñar, pero supongamos que les tocara, bueno, pueden calcular la fuerza y la velocidad que va a tener, la aceleración que van a tener esta cinta transportadora, ¿sí? De tal manera que tenga una velocidad adecuada y no entre a sacar botellas para afuera, ¿sí? Bueno, ese es el análisis que se hace a través de la segunda ley de Newton. Vamos. El portaaviones, ¿sí? Si alguno se dedica a la carrera militar, se incorpora al servicio militar, también pueden calcular qué pasa con la catapulta que impulsa ese avión, ¿sí? A través de la segunda ley de Newton. Distintos ejemplos y distintas situaciones en las cuales aplicamos la segunda ley de Newton. Y bueno, como les decía, acá tenemos la aplicación de la segunda ley de Newton. Todos la conocemos, ¿sí? La fuerza es directamente proporcional a la aceleración, existe una aceleración,
Y esa relación directa, está relacionada a través de un elemento característico del cuerpo que es la masa. Nosotros tenemos que, si tenemos una masa cualquiera, existe una fuerza, y en el mismo sentido que la fuerza vamos a tener considerado la aceleración. Acá he puesto en el caso, fíjense, la fuerza, la velocidad y la aceleración correspondiente. Esto es convencional de tomarla hacia el eje de las X positivo y en el sentido contrario tomarla negativa. Esa es una convención que por lo general es así, pero podemos tomarla al revés. Cuando tenemos varias fuerzas actuando, la segunda ley de Newton se plantea de esta manera, como la sumatoria de las fuerzas. En ese caso, vamos a poder, lo que conviene hacer es sacar el resultante y aplicar el resultante para trabajar con la resultante directamente, con una sola fuerza, aplicada en el baricentro de la sección. Vamos. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, acá lo que decía... ¿El baricentro siempre coincide con el centro de presión o...? ¿Con el centro de gravedad, digo. Sí, por lo general, baricentro, centro de masa, centro de gravedad son... Coinciden. Exactamente. Pero depende de qué cuerpo se trata. Por supuesto, dependiendo del cuerpo que se trate, pero por lo general nosotros vamos a trabajar con ese mismo concepto, ¿sí? El mismo concepto de para todo. Bueno, acá lo que les he puesto, porque esta segunda ley de Newton ha sido objetada, no objetada, sino que Einstein, a través de la teoría de la relatividad, puso, como dice ahí, puso límites al uso de la segunda ley de Newton. Todavía no está comprobada fehacientemente, incluso por todo esto de estudio de la partícula de Dios, se está tratando de demostrar, ¿sí?, a través de la experimentación, algunas cuestiones referentes a eso. Por lo tanto, todavía la ley de Newton no ha sido objetada, por lo cual se puede aplicar. En los estudios avances sí se habla de que con la partícula de Dios se va a poder llegar a una cuestión experimental respecto a lo que planteaba Einstein, y bueno, y en ese momento tendremos que rever la teoría y ver qué se puede aplicar. Por el momento la ley de Newton está totalmente aplicable porque no hay ninguna refutación experimental respecto al uso de la misma. Eso es lo que he puesto acá, porque en algunas teorías, en algunos libros, hablan de esta cuestión, de la teoría de la relatividad, que puso en duda algunos conceptos de la ley de Newton. Pero todavía, justamente, como no está demostrada experimentalmente, hay estudios, algunos estudios avanzados, pero no totalmente fiables, entonces todavía seguimos con la aplicación de la ley de Newton. Quizás ustedes más adelante tengan que hacer, cuando ya sean profesionales, alguna valoración respecto a esta cuestión. Bueno, a partir de esta ley podemos empezar a trabajar con un concepto que es la cantidad de movimiento de la partícula. Y ese concepto surge, ¿sí? Nosotros sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si yo esto lo planteo de esta manera, ¿sí?, que lo puedo hacer matemáticamente, me queda el producto de la masa por la velocidad. El vector m por b es lo que se llama la cantidad de movimiento lineal o cantidad de movimiento de la partícula. Y vamos a utilizar la simbología que utilizan los libros que hemos recomendado, tanto el Johnston como el Kibel. Utiliza para la cantidad de movimiento lineal la letra L mayúscula. Nosotros vamos a seguir con esa simbología si no nos armamos lío respecto a la utilización de los casos. Y H utiliza para la cantidad de movimiento angular, pero ya vamos a avanzar eso. Por lo tanto, ¿sí?, si nosotros planteamos esto, la derivada de esto, nos va a quedar que la derivada primera de la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de las fuerzas. La cantidad de movimiento va a tener un vector, es un vector que va a ser paralelo o va a tener la misma dirección que la velocidad correspondiente.
Desde ya, este concepto de cantidad de movimiento lo vamos a plantear a partir de ahora y lo vamos a utilizar, ¿sí?, de ahora en más en todo lo que analicemos para de aquí en adelante. Quería hacer un comentario. Fíjense, hay algunos físicos o algunos profesores que comparan esta fórmula en realidad con inercia. Tiene una cierta lógica. Si la velocidad, fíjense, si L fuera cero, o sea, si L fuera constante, la velocidad no cambia, ni en intensidad ni en dirección, L va a ser cero y no existe ninguna fuerza. O sea, algunos dicen que es el teorema o el principio de inercia al revés. Partimos de L para demostrar que no existe fuerza. Les digo porque por ahí lo escuchan ese comentario. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, en definitiva, lo que estábamos planteando sobre una masa, sobre una partícula, vamos a tener, supónganse, dos fuerzas. El sistema equivalente, de acuerdo a la ley de Newton, va a ser este sistema equivalente. Un vector que va a ser tan representado por la fuerza correspondiente, por la masa, por la aceleración. Todo esto que hemos planteado y que ustedes lo han visto así en física, se puede plantear a través de vectores, de las componentes rectangulares de un vector. Por lo tanto, fíjense que nosotros... Vamos a poner el papel. Pero cambie 4 horas, si no se va a poner en vez de 10 minutos por 4 horas, arriba. No, Ahí. lo que pasa es que hay unos enchufes ahí que andan mal. Y ahí para poner. No tenga que ver el enchufe. No creo que tenga que ver el enchufe. En 4 horas reiniciamos. Esta es la fuerza, la puedo descomponer de subcomponentes, de cada uno de los ejes, y lógicamente va a ser el vector, o sea, va a ser el escalar multiplicado por el versor correspondiente, ¿sí? Y sobre el eje X, J sobre el eje Y, y K sobre el eje Z. Y lo mismo puedo hacer con la aceleración. Eso es una forma de plantear en forma vectorial a la segunda ley de Newton. Bueno, lo que hemos hecho es que hemos desagregado cada uno de los términos, y acá la aceleración es la derivada segunda del vector posición. Es lo único que hemos hecho. Pero lo podemos plantear en componentes rectangulares para diferenciarlo respecto de lo que habíamos visto en lo que han visto ustedes en física. Bueno, acá venimos, hacemos un repaso de las componentes tangenciales y normales, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos la componente tangencial, hablamos de una sumatoria de fuerzas, porque tenemos un conjunto de fuerzas, la componente normal en la dirección radial, y este sistema es equivalente si lo planteamos en función de la masa y de la aceleración correspondiente. Si ustedes se acuerdan, la componente de la aceleración tangencial era la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y la aceleración normal era la velocidad al cuadrado dividido el radio de cuadratura del correspondiente. Son distintas formas de plantearlo, esto es más o menos lo que ya hemos visto, así que vamos a ir muy rápido y después con los ejercicios va a quedar mucho más claro. ¿Cuándo hay equilibrio dinámico? Cuando aparece una fuerza en sentido contrario que compensa el efecto que yo estoy obteniendo. Entonces, lo que hacemos acá, fíjense que yo tengo estas dos fuerzas, ¿sí? Voy a tener una resultante que no está planteada acá, pero para ese resultante va a tener esa dirección, y por lo tanto, para compensar y para que exista equilibrio, voy a tener que colocar una componente de la misma intensidad, pero de sentido contrario, y me va a colocar la situación del equilibrio. Por lo cual, por eso es igual a cero. ¿Y qué es lo que he hecho por acá? Bueno, acá lo he planteado en función de las componentes normales y en función de las componentes tangenciales. ¿Sí? Si nosotros planteáramos esta situación, fíjense que acá tendríamos la componente activa tangencial y acá tendríamos la componente activa normal. Que las componentes reactivas o las que provocan que el sistema quede en equilibrio van a estar en sentido contrario con la misma intensidad. ¿Por qué se le llama equilibrio dinámico? El equilibrio dinámico es cuando tenés el sistema de fuerzas igual a cero. El equilibrio dinámico es cuando se da esta situación. ¿Pero no se llama equilibrio estático? No, en este caso porque estamos hablando de cinética, de partículas, estamos hablando de dinámica, ¿sí? Eso lo planteabas, en este caso lo estamos planteando porque nosotros necesitamos que estas partículas queden en equilibrio. Estamos hablando ya de movimiento de partículas. ¿Sí? ¿Le puedo hacer un comentario? Dale. No,
Usted está en dinámica. ¿Y cuál es la prueba que estamos en dinámica? La aceleración. Claro. En estática no existe aceleración. El concepto parte de, el de estática es que está todo en equilibrio, ¿sí? La suma de las fuerzas vale cero, porque partimos ya de básico que no hay movimiento. ¿Quién fue la persona? La estabilidad con las ¿Me velas. queda claro el concepto? Claro, pero como la sumatoria de fuerza igual a cero, pienso que Pero no hablamos de aceleración. no debería quedar una velocidad, o sea, quedaría el movimiento requerido uniforme el cuerpo, si es un equilibrio dinámico. Puede ser. Cabe la posibilidad, pero nosotros estamos hablando de aceleración. Por ahora no estamos analizando qué velocidad tiene. Sí, cabe la posibilidad de que la velocidad sea cero o una constante. Pero en estática usted parte de que no hay velocidad. O sea, el criterio de análisis de la estática es totalmente distinto. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Para todos? No, porque este es un tema conceptual. Sí, importante. estamos consultando, a ver. Claro. Y las presiones en un punto son todas iguales. O sea, las fuerzas son iguales a cero. En un punto. La sumatoria de las fuerzas tiene que ser, en estática sí es evidente. Es que parte del concepto del equilibrio la estática. Parte del concepto de equilibrio. Es lo que hace también con la estabilidad, cuando calculan las fuerzas de una vía. Sí, sí. Ese es el mismo concepto. Sí. Bueno, va. Bueno, la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular, como decía, vamos a utilizar la letra H. ¿Sí? Acá le he puesto su índice 0 porque está referida al centro al centro del sistema. Y fíjense que la cantidad de movimiento angular es el producto vectorial en la cantidad de movimiento lineal multiplicada por el vector posición. Es un vector, ¿qué pasó? No, estaba escribiendo Es un vector que va a estar en un plano perpendicular al plano formado por las dos componentes, por los dos componentes de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Acá está bien claro el esquema. Este vector es perpendicular al plano que me forma M sub B y F. Lo expresamos y lo expresamos en forma escalar. Lo tendríamos de esta manera. Y si lo queremos resolver, ¿sí? Como un producto vectorial, lo podemos resolver a partir del determinante. Esto ustedes lo saben mucho más que nosotros. ¿Sí? Entonces, la determinación donde colocamos los versores, los componentes del vector posición y los componentes del vector de la cantidad de movimiento, ¿sí? Y vamos a obtener la distinta cantidad de movimiento para cada uno de los elementos. Esta resolución, estas cuestiones las manejan ustedes. Yo directamente les he puesto las fórmulas finales porque, como dije siempre, esto no es un curso de matemáticas sino un curso de mecánica. ¿Sí? La resolución de todo lo que es los pasos, cómo resuelvo esta determinante o esta matriz, ustedes la conocen más que nosotros, así que la practican y la entienden. ¿Sí? Vamos. Bueno, acá está planteado en función del componente radial y el componente transversal, ¿sí? Otra forma de expresar la cantidad de movimiento angular en función de los componentes radiales y transversales. También les he puesto la fórmula final. No voy a hacer alusión ni cómo llegamos a eso. Después, esto está sacado de Bill Johnston, el Bill Johnston tal, desarrollo matemático, de Alice Lowe, fíjense, el Kibler también está, lo miran ustedes, pero nosotros tampoco les vamos a pedir el desarrollo matemático. Si ustedes se acuerdan de la fórmula final, o se acuerdan en función de los componentes que están, con eso nosotros nos conformamos. Y como dice acá, después de hacer toda esta cuestión, la suma de los momentos de O, de las fuerzas que actúan sobre la partícula, es igual a la variación, ¿sí? De la cantidad de movimiento, a la variación del momento de la cantidad de movimiento. O sea que la sumatoria de los momentos, de las fuerzas que están actuando, es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular con el tiempo. Eso sale de todo el desarrollo matemático. Exactamente le he puesto la expresión final. El puntito derivado. ¿Ah? El puntito es derivada, sí. Sí, el puntito de derivada, sí, derivada primero. Eso Newton le puso así. Esa es la notación de Newton. Ahora quería comentar esto, pero terminar un Le quería un poquitito, no sé si lo miraron brevemente. Cuando yo analizo y hago la derivada de un producto, ustedes saben que la derivada del primero, por el segundo sin derivar, etcétera, etcétera, nos va a quedar, nos van a quedar dos vectores, o sea, dos vectores que forman ángulo cero. Entonces ese producto vectorial vale cero. El único que queda es esto, ¿sí?
Y acá, fíjense, ¿qué es lo que dice acá? La suma de los momentos, porque por A habíamos visto que era la fuerza. Y la fuerza por la distancia por R es lo que nos provoca el momento. Y llegamos a la conclusión que sacamos. ¿Sí? También algunos analizan de esta forma. Si H es R por L, vector, ¿no? Por M por B, al derivar, ¿sí? Derivada de H, derivamos la velocidad, que es lo que cambia, porque el radio no va a cambiar, nos va a quedar solamente la derivada, pasamos a la aceleración. Nada más ese comentario simple como para que, a veces, como dice el ingeniero, vamos muy rápido, pero a mí me gusta porque hacer una pequeña aclaración para que vean el enganche de una fórmula 1. Sí, más que todo yo voy rápido porque según siempre nos dicen que esto lo has visto, lo traes visto de física, entonces directamente un pequeño repaso como para poder insertar los ejercicios. ¿Sí? La mayoría de las veces, dice que esto lo traes visto, entonces directamente para qué vamos a entrar a detalles, ya lo tienen ustedes sabido. Bueno, vamos. Sí, una duda. Usted dijo que era igual al segundo término, eso te indica que es igual a la sumatoria de momento. Sí. R por la fuerza. ¿En qué caso las velocidades esas se van a cancelar? El producto vectorial del lado izquierdo. Esto. Por ejemplo, cuando... ese siempre. ¿Cómo hago para pasar El abajo? producto vectorial de abajo. Esto se cancela siempre. Está en El primer término se cancela siempre. la misma dirección. Pues. ¿Cuándo esto vale 0? A ver si alguien me contesta cuándo vale 0. Hay un ejercicio o alguno... Bueno, ese por supuesto, pero ¿qué otro caso? Estamos en un producto vectorial. Por ejemplo, una fuerza radial, una fuerza dirigida hacia el centro. Con la dirección del radio. Hay un ejercicio. Justamente basado en eso. Que partimos de que la derivada de la cantidad de movimiento angular es 0. Entonces se establece R, ¿sí? Por MA igual a R por MH, o sea, por MB sería, ¿no? Porque acá estamos hablando de la derivada. Al ser la derivada 0, tenemos que volver a la cantidad de movimiento que se mantiene constante. ¿Me entendieron o no? Sí. Bueno. Creo que vino... A ver, ¿vamos a los problemas? No. Bueno. Plantea la segunda ley de Newton de fusión de las componentes radiales y transversales. ¿Se acuerdan de las componentes radiales y transversales? Que teníamos, esta era la componente radial, esta era la componente transversal. Si eso lo planteamos en función de la ley de Newton. Acá está puesto lo que es la componente radial, lo que es la componente transversal y está la desagregación de la fuerza. Directamente todo este desarrollo para pasar de acá hasta acá está hecho. Le he puesto la fórmula final, ¿sí? Sí, lo vimos en cinemática. Exactamente. Creo que hay un problema donde vamos a plantear esto. Hay un ejercicio. Un ejercicio. Bueno, el movimiento bajo una fuerza central. Ahí está lo que hablamos. Acá está, justamente. ¿Sí? Acá está. Fíjense que la sumatoria de los momentos con respecto al punto O, lógicamente pasa por la recta de acción de la fuerza, pasa por ese punto, por lo tanto es 0. ¿Sí? Y la derivada primera, habíamos dicho que la sumatoria de los momentos era igual a la variación de cambio de la cantidad de movimiento angular, es 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular es constante. Esta es una característica y esto es lo que se conoce movimiento bajo una fuerza central. Algunas consideraciones siempre nos conviene, algunos sistemas nos conviene plantear esta situación, de tal manera que la fuerza pase por el centro de gravedad o el centro de masa de lo que estamos considerando. ¿Sí? Hay que tratar de buscar esta situación para poder simplificar el caso. Este principio, sí, solo comentario más. Este principio se emplea y se utiliza siempre que se envía un satélite, una nave espacial o lo que sea y se lo hace girar a velocidad alrededor de un planeta o algo para estudiarlo, se utiliza este concepto. ¿Ok? Bueno. Bueno, listo, creo que esto es el repaso de la primera parte, vamos a los ejercicios. Sí, perdón, volví a empezar. Dale. ¿Le quedó claro, chicos? Sí. ¿Todo bien? Voy a borrar esto de acá.
Bueno, vamos a empezar con un problema bastante sencillo, ¿sí? Como para empezar a ver cómo sería el planteo de la segunda ley de Newton. Nos pide que calculemos la magnitud de la fuerza requerida, P, necesaria para dar al bloque una aceleración hacia la derecha. ¿Sí? Nos dice que tenemos un rozamiento entre el bloque y el plano y es de 0,25. En este caso, el coeficiente de rozamiento, ustedes saben que se llama así, ¿no? Digamos, la relación que existe, ahí está el nombre, el coeficiente de rozamiento. Sería como una reacción del rozamiento. Una reacción al movimiento, si usted quiere. O sea, una oposición al movimiento. Pero en muchos casos es, ¿cómo se llama? Directamente, acá está planteado como proporcional a la fuerza normal, que ya lo vamos a usar. En otros casos le dice vale tanto y listo. ¿Esto está hecho? Sí, se lo vamos a explicar ahora. Pero digo, está hecho en la Sí, tiene que ser. O sea, tiene que pasar. Bueno, pasamos al problema. Lo planteamos, vamos a usar las coordenadas rectangulares, ustedes ven. Pero previamente calculamos el peso. ¿Sí? Masa por gravedad. Directamente trabajamos en medidas internacionales. 785, sistema internacional, perdón. 785 newton. Y después hacemos el planteo que siempre ocurre que aplicamos la segunda ley de Newton. O sea, partimos de los conceptos y vamos a las coordenadas rectangulares. En nuestro caso tengo dos direcciones. X, que sería la dirección del movimiento. Volvamos un minutito para atrás para que, no sé si está planteado acá. X yo planteo que es la dirección del movimiento. Y sería la normal. En casi todos los casos se toma así. ¿Por qué? En primer lugar, porque el peso está sobre la vertical, así que se me simplifica. Si yo tomara cualquier dirección, sería mucho más complejo. ¿Sí? Pero eso no quita de que yo pueda tomar la dirección X e Y como quiera. Creo que hay algún ejercicio que planteamos sobre el plano inclinado, o algunos pueden ver, y ahí yo pongo X, por ejemplo, en la dirección del plano inclinado. Estoy en todo mi derecho. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar entonces, como decíamos, la segunda ley de Newton aplicado a cada una de las coordenadas. Explicaste primero el esquema aquí, el diagrama. Ah, el diagrama. Bueno, descompongo la fuerza, como ustedes ven. Tengo el peso, W, tengo la fuerza N, la reacción del plano, ¿sí? F es la fuerza de rozamiento, estamos hablando, proporcional a N, ¿sí? 0,25 por N, y la fuerza P es la que tengo que hacer. Todo eso tiene que ser igual a ¿qué? ¿Qué movimiento tengo? Solamente tengo, claro, solamente movimiento horizontal. Si yo tuviera un movimiento en una dirección cualquiera inclinada, tendría que tomar M por AX, M por AY, y después sumar las dos. Pero yo sé que ese cuerpo no se va a elevar, solamente va a tener esa dirección, entonces lo planteo así. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Sí. Bien. ¿Qué fuerzas tengo en dirección X? Positiva tengo P por el coseno de 30. Negativa, en sentido contrario, tengo 0,25 N. N acá no son los newtons, sino que es la fuerza N, reacción del plano, ¿no? Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. ¿Ok? Planteamos lo mismo en la dirección Y. Fíjense que acá no tengo movimiento, no tengo aceleración, por lo tanto va a ser 0, pero si tengo fuerzas N menos P, seno de 30. Acá, quien era el alumno que planteaba la estática, yo podría decir que esto es estática. Acá sí, ¿ves? Porque la aceleración vale esto. Si yo quisiera, digamos, basar en un criterio conceptual, diría que arriba tengo dinámica y acá está. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá tenemos, ¿qué incógnitas tenemos? Tenemos que determinar N, ¿sí? ¿Y qué más? P. Y P, perfectamente, que es lo que me está preguntando. Bueno, de esas directamente despejo en la segunda, despejo N. Exacto. Y con la primera que tengo acá, con esta, trabajo, reemplazo lo que despejé de N de la segunda, lo reemplazo acá, en la primera ecuación, ¿sí? O sea, esta tomo como primera ecuación, esta que es la segunda despejo N, pasa todo al segundo miembro, y lo reemplazo y lo coloco acá.
me va a dar P por coseno de 30 menos 0,25 que multiplica N igual 200 newton. Bueno, ahí directamente podemos despejar P, que nos da 535 newton. Y con ese valor sacamos, creo que no lo pide N, pero si quisiera también la podría reemplazar. El paso acá y obtendría. ¿Hay una más o termina ahí? ¿La puedo terminar? Termina, porque lo que pedí era P. Perdón, volvamos. ¿Se entendió, chicos? Sí. Muy sencillo, muy simple. Bueno, vamos ahora a un sistema donde ya no hay una sola fuerza, sino que hay varias interactuando entre sí. Bueno, este es el famoso carrito que nos lleva a la valija del aeropuerto. El móvil de equipaje tiene un peso de 900 libras. ¿Sí? Y tira un carro de 550 libras. El 2. Y otro de 325. ¿Sí? El 3, digamos así. Sería A, B, C. ¿No? Los tres cuerpos. Por un corto periodo la fuerza de impulsión desarrollada en las ruedas del móvil es de 40 T libras. Es una fuerza variable con el tiempo. Es lógico, arranco, va acelerando, ¿sí? O sea, va aumentando, no solamente va acelerando, sino que tiene mayor fuerza. La quiere suponer variable la fuerza. 40 por T, ¿eh? ¿Dónde está? Acá arriba. ¿Dónde T está en segundos? Dice que si el móvil parte del reposo, quiere calcular la rapidez o velocidad en 2 segundos. Y pregunta a su vez, ¿cuál es la fuerza horizontal de acoplamiento entre el móvil y el carro en este instante? Está hablando de la fuerza de... ¿Está bien? ¿Ok? Este es el móvil. Bueno, son 2 carros, sería entre el móvil y el primer carro. ¿Ok? Y saber cuál es la fuerza de acoplamiento. O tensión, que es muy bien. Bueno, acá están planteadas las fuerzas y las reacciones. ¿Sí? O sea, los pesos, las reacciones y la fuerza motriz, si quieren llamarla de esta forma. La fuerza motriz es la fuerza con que se apoya, ¿sí? Con la que, digamos así, parte del concepto de rozamiento y avanza, ¿sí? Y esa fuerza es aplicada a través de las ruedas por el rozamiento que hay con el piso. ¿Las unidades sí las cambia o no usa siempre las Libras, y son variables. No se olvide que nosotros tenemos libros, casi todos los libros son americanos, así que en muchos casos también aparece la libra. Bueno. Bien, ¿qué es lo primero que hago? Hago un planteo. Acá es muy sencillo, directamente, volvamos un minuto atrás. Fíjense, solamente voy a analizar la dirección horizontal. ¿Por qué? ¿Por qué analizo la dirección horizontal? Podría analizar la vertical, pero no hay ninguna fuerza con componente vertical ni nada. ¿Ok? Entonces me interesa solo el movimiento horizontal. El impulso desarrollado en las ruedas, por eso El impulso a través de la rueda. Esa es la fuerza motriz, esa es la única fuerza que actúa. por las ruedas. Exacto, por el rozamiento de las ruedas. El único cuerpo que tiene una fuerza, ¿sí? Es el móvil, el carrito motor, digamos, cuya fuerza es 40T, como ven ahí. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la suma de todas las masas. Ahora tengo 3 masas. La masa del móvil, la masa del carrito 1 y el carrito 2, dividido la gravedad. Ese 32,2 en pies sobre segundo cuadrado, el valor de la aceleración de la gravedad. Es decir, que todo esto que ven acá es la sumatoria de las masas, ¿ven? Multiplicado por la aceleración y división X, por supuesto. Y de ahí podemos despejar. Como todo esto es constante, la masa, ese valor es constante, despejamos aceleración y nos queda que es igual a 0,7256 T. Aceleración variable. Cosa que es lógico, porque si la fuerza es variable, la aceleración también va a ser. ¿Sí? Bien, me está preguntando por velocidad. Ahora volvemos al concepto de cinemática. O sea, volvemos a la parte de la física que es la cinemática. Esto va a ocurrir muchísimas veces. Muchísimas veces en dinámica tenemos que hacer un cálculo y volvemos a la cinemática. ¿Sí? Por eso se suele explicar siempre, en primer lugar, la cinemática.
Para eso tengo que integrar, ¿ok? Es decir, integro la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, entre 0 y 2 segundos, que es el dato que me daba, y obtengo la velocidad. Para t igual a 2 me da 1,45 pies por segundo. O sea que, como ven, es muy simple. Hago el planteo de la ecuación, ¿sí?, de la segunda ley de Newton, y la velocidad la saco a partir del valor que obtuve de la aceleración. Esa sería la primera parte, que es la velocidad que tiene a los 2 segundos el móvil. ¿Ok? Pero me está preguntando también qué fuerza actúa. Acá sí, acá recurrimos a un concepto muy empleado. Cuando yo quiero saber una fuerza interna de un sistema compuesto por varias masas, normalmente lo que hago es cortar ahí y poner en evidencia las fuerzas. Esto lo vamos a repetir varias veces, lo vamos a repetir en sistemas de cuerpos que están unidos por cables, ¿sí?, o por barras. Entonces, para poner en evidencia cuál es la fuerza que actúa, yo corto y la manifiesto. Evidentemente que acá hay una fuerza T con la que estoy arrastrando todo. Pero desde el punto de vista del móvil de equipaje, del carrito motor, la fuerza T va hacia atrás, porque es la reacción que me están haciendo, que me están ejerciendo, ¿sí?, la oposición, el resto de las masas, las otras dos masas que tengo atrás. ¿Correcto? Entonces mi sistema ahora va a estar formado, planteamos las 4 nuevamente. Perdón, Sí. ¿por qué la primera parte no hizo una sumatoria de fuerza en dirección y si había pesos? No hace falta. Valen igual, son porque está exactamente pidiendo, igual. no, porque está pidiendo la velocidad horizontal. Es que no hay ninguna otra. Como la aceleración vertical es 0, estas dos van a ser iguales, siempre. Esta es 900, la que tengo acá era 550 creo, y la otra 350, no hay ningún cambio. En el primer problema tenía una fuerza inclinada, por eso lo calculan, la agregamos, pero acá no. También se puede agregar, por supuesto, pero no tiene mucho sentido, entonces, ¿lo ven todos? Evidentemente, si no tengo aceleración en dirección Y, la suma de la fuerza tiene que ser 0. Estoy estáticamente, como hablábamos, es un sistema totalmente estático en dirección Y. Sí. ¿Y por qué le puso 32,2? Este es el valor de la gravedad en unidades americanas. Pero eso da más masa. Por eso es peso sobre gravedad, porque esos son pesos, están en libras fuerzas. Masa, bueno, el peso lo manifiesta como W dividido G. Todos los pesos están en libras fuerza. Entonces yo a las libras fuerza las tengo que ir por la gravedad. 32,2. 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Bueno, tendría que poner un pie dividido 0,3048 metros. Vamos a ponerlo en español, un pie. Foot, ¿no? Feet. FT. Feet. Los feet es plural. FT. Ah, sí. Pero foot, pie, es por foot. Sí, fit. Feet es plural. No, foot es. Bueno, fit es la. Fit, perdón, fit. Sí. Bueno, simplifico, divide 9,8 por esto y le da los 32. ¿Sí? Perdón, ¿quién era el alumno? ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto va a haber varios problemas, lo va usted a ver. Esta reducción. Bueno, hacemos lo mismo. Planteamos nuevamente en X. ¿Qué actúa? Motriz tengo FA. Reactiva u oposición al movimiento tengo T. La suma algebraica, o sea, resta de las dos, FA menos T, me tiene que provocar aquí, a esta masa, en la que estoy analizando, a esta masa sola, ¿sí?, una aceleración que es la que ya obtenía. ¿Okay? A esta masa, los 900, esta aceleración. De ahí despejamos T. Perdón, ¿podría dar las dimensiones de 32,2? ¿Las dimensiones? Sí. Son pies por sobre segundo cuadrado. Teníamos 9,81, lo borré, metros sobre segundo cuadrado. Un pie igual 0,3048 metros
¿Se acuerdan el método de las fracciones unitarias que usaban T? Un pi es lo mismo que 30,48 metros, simplifica, y eso es el segundo cuadrado. Ahí va, 32,2. 32,2. Y eso es el segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Sí. Una pregunta, no sé si en el parcial es tomado, uno da una tabla de resultados, ¿cierto? Y hay que llegar a ese resultado. Sí, el parcial Y está abajo.